y a su pueblo. Hágame un favor, mira al hermano que esté a tu lado y dile: el Señor te quiere bendecir en esta noche. Dile, recibe la bendición de Dios en esta noche. Si está dormido, despiértalo. Levántate, hay que estar despierto para recibir esta bendición. Hermanos y hermanas en Cristo, qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Padre Agustino Miguel Torres, soy un fraile franciscano de Nueva York. Estuve aquí unos días en Fort Wayne haciendo una conferencia con los jóvenes líderes de esta zona de Indiana, y es un gustazo estar aquí con ustedes en esta tarde. Y aquí estamos, ¿verdad? Bueno, pues yo sé que se acaban de sentarse, pero vamos a iniciar, si les parece, con una oración, ¿sí? Que si pueden ponerse de pie, por favor. Y vamos a tomar simplemente un momento pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Padre de los pobres. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Ven y haga fructífero estos esfuerzos para que esta tierra que está en sequía se convierte en verdes praderas. Ven, Espíritu Santo, y derrama de nuevo sobre nosotros una unción fresca. Señor, aquí estamos muy necesitados de un toque suyo. ¿Cuánto necesitamos, Señor, sanación en nuestra familia? ¿Cuánto necesitamos, Señor, iluminación en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos, Señor, un derramamiento de fe para nuestros jóvenes? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, qué gozo estar aquí con ustedes, pero yo sé que, me imagino que muchos de ustedes están aquí y no sé, les dijeron que, no sé, algún padre de no saben dónde va a pasar por acá, por Goshen, y bueno, pues yo vengo para la alabanza, ¿verdad? Bueno, pues déjame presentarme. Mi nombre es Fray Agustino Torres. Yo soy un fraile franciscano de la Renovación. Es una rama de los franciscanos establecido en el Bronx de Nueva York en el año 1987. Y básicamente lo que pasó, nuestros fundadores, ellos querían volver a empezar, ¿verdad? Volver a enfocarse en esos principios, ¿verdad? De que San Francisco estableció cuando fundó la orden de trabajar con los pobres y de evangelizar. Y cuando se fundó mi comunidad, bueno, pues no sé si ustedes han conocido al Bronx, pero en esos tiempos era pesado, mucho más pesado que ahora, ¿verdad? Y bueno, pues se ha mejorado un poquito, ¿verdad? Pero desde entonces había gente homeless, desamparados, por todos lados, ¿verdad? Y como estaban ahí viviendo y había muy poca esfuerzo para ayudarles, así es que nosotros nos dedicamos, ¿verdad?, al trabajo con los pobres, especialmente a los desamparados. Y ha sido una bendición, ¿verdad? Yo fui un fundador de un albergue ahí en el sur del Bronx, y es muy curioso cómo el Señor puede obrar en el corazón incluso de un hombre que, bueno, ya pues por muchos años ha estado viviendo él solo en sus vicios, y que el Señor pueda hacer la obra. El día que abrimos nuestro albergue,
en el sur del Bronx es el albergue de San Antonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el patrono de las cosas perdidas. Y muchos de estos hombres han perdido su fe, han perdido su vida entera. Y San Antonio les está ayudando a recobrar todo eso. Bueno, pues llegó un boricua. No sé si tenemos algunos boricuas por acá, ¿verdad? Un puertorriqueño, ¿verdad? Y él llegó diciendo, oye, esto es un albergue. Sí, es un shelter, sí. ¿Puedo entrar? Bueno, pues no puedes entrar así en ebrio. Ok. Y se fue. Pero volvió el día próximo, ¿verdad? Ahora, pues sobrio. Y bueno, pues él vivió con nosotros, su nombre era Junior. Y él tenía sus 50 y no sé qué años, ¿verdad? Pero parecía que se volvió como niño. Estando allí en ese albergue, él siempre pasaba, porque nosotros nos quedábamos ahí con los hombres, ¿verdad? En cuartos separados, pero era un edificio, cada quien tenía su lugar, pero nosotros estábamos allí hasta la noche y la madrugada, y él siempre pasaba diciendo, oye, la bendición. Y antes de dormirse, yo le daba la bendición, hasta que él me llamaba, Dad, la bendición. Wow, ¿verdad? Y él no solamente dejó su vicio, él empezó a preguntar sobre la Iglesia Católica. Y bueno, pues nosotros dábamos clase allí, ¿verdad? Los frailes a los desamparados. Pero él me estaba contando un día de que cuando él era niño, él tenía sus 14 años, le metieron una bala, ¿verdad? No sé qué pasó, pero una bala en la rodilla y él siempre caminaba así bien cojo. Así caminaba. Y le preguntaba, pues, ¿qué es lo que pasa? No, es que no puedo doblar la rodilla. No la puedo doblar. Y es por eso que ando así. Ok. Y la verdad, nunca pensé en verdad cuáles eran las consecuencias de que si uno no puede doblar su rodilla, le es muy difícil hacer cosas bien básicas, ¿verdad? Incluso ponerse los calcetas para él fue algo muy difícil. Bueno, como es el sur del Bronx, cada vez que entran los hombres, los tenemos que revisar. Ahora lo hacen así con la de esa cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa cosa de torre de metal, pero cuando yo estaba allí, lo teníamos que hacer así como la policía, ¿verdad? Ok, puede pasar, ¿verdad? Porque no se podía traer armas, ¿verdad? Porque era peligroso. Y de vez en cuando los hombres se chiflaban. Y yo como padre tenía que como apretar un poquito. Y la forma que le hacía eso era una revisión de los zapatos, de todo lo que tenían, ¿verdad? Durábamos como 1 hora y media para entrar. Y era como para decirles, yo soy el encargado aquí, ¿verdad? Pero no se asusten. Soy muy chévere, ok. Pero cuando llegué a Junior, él vino y no tenía calcetas. Y cuando le quité sus zapatos, vi algo que jamás había imaginado en toda mi vida. Él tenía sus uñas larguísimas, tanto como unos 7 pulgadas. Crecían debajo de su pie. Y yo dije, Junior, ¿por qué no me dije, ¿qué es esto? Y él se quedó callado. Le conté al fraile que estaba ahí conmigo, tenemos que hacer algo, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, tenemos que ayudarlo porque él no puede seguir así. Se durmieron todos los demás. Le dije, Junior, quédate aquí, buscamos como una tinaja, ¿verdad? De agua caliente, casi hirviendo, ¿verdad? Y se puso su ay. Y sacamos las corta uñas. No, hombre, qué corta uñas. Mira, no hay cosa más dura sobre la superficie de la tierra
que unas uñas bien largas de como 7 pulgadas, Sacamos las corta uñas. No. Dije, ¿qué voy a hacer? Fui a la oficina, busqué unas tijeras. No, hombre, esas tijeras parecían plástico, ¿verdad? Y estábamos buscando, teníamos que sacar corte alambres del taller. Y él estaba, Le dije, ay, Señor, gracias a Dios que un reportero no está viendo esto. En el sur del Bronx, 2 frailes están torturando a un pobre desamparado, ¿verdad? Y él ay, perdón, pero tenía que cortarlo, ¿verdad? Nos duramos 1 hora entera tratando de cortarle sus uñas. Y después le tapamos sus pies con calcetas nuevas. Y él dijo simplemente, thanks, Dad. Él ahora estaba libre. De hecho, el padre José conoce muy bien, porque él estaba conmigo desde entonces en el albergue de San Antonio. Y este hombre que antes caminaba cojo, podía caminar más rectamente. No sé si te recuerdas de esa Pascua donde bautizamos a los desamparados, Padre. Pasamos, primeramente Junior entró vestido completamente de blanco. Parecía niño de primera comunión. Bueno, pues a pesar de que era alto, viejo y calvo, parecía un niño, ¿verdad? Y lo bautizamos. Y pasamos toda la noche en alabanza. Toda la noche después de esa vigilia pascual, pasamos toda la noche alabando. Y él se quedó allí alabando a su Señor. Hermanos y hermanas, de una cierta forma nosotros somos como este hombre, como Junior. Llegamos a la iglesia y tenemos nuestros vicios, ¿verdad? Tenemos nuestros pecados, nuestras tendencias, nuestras mañas. Y eso nos ha afectado, ¿verdad? Cargamos los cicatrices de nuestro pasado, cargamos esas cojeras, ¿verdad? De las heridas que llevamos, pueden ser espirituales, emocionales, familiares. Y el Señor poco a poco en la vida, especialmente cuando uno se atreve a acercarse, el Señor saca su corta uña. ¡Ay! Y si eso no funciona, las tijeras. ¡Ay! Y pica, ¿verdad? Y como duele, ¿verdad? Pero es para que nosotros podamos andar bien. Para que podamos nosotros ser libres, verdaderamente. Si uno aquí en esta cuaresma, en este momento, está pasando por un proceso de purificación espiritual, que se escuche un amén. Amén. Así que no estamos solos. Y esas purificaciones, de vez en cuando prefieren que me den así un golpe, ¿verdad? Prefieren, porque esas purificaciones, son como arde por adentro, ¿verdad? Pero si te dan por la cara, ok, ahora sí, lo puedo aguantar. Pero estas otras purificaciones son diferentes. Y el Señor nos ama suficientemente para permitir que estas cosas suceden, para que nosotros, al final de todo, podemos ser más de Él. Podemos ser más suyos. Podemos soltar un poquito más el control de nuestra vida y confiar un poquito más en su divina voluntad por nuestras vidas. Y es un proceso. ¿Quién dice amén? Amén. Es un proceso. Para compartir algo con ustedes, el Señor inició este proceso conmigo cuando mi madre pasó por su conversión. Mi mamá y mi papá se separaron, ¿verdad? Y éramos 3 hermanos. Y bueno, pues mi papá, él pasaba por sus cosas, ¿verdad? Un hombre bien trabajador, un hombre que siempre trabajaba, pero también tenía sus vicios. Él pasó un tiempo con las marinas de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y regresó, bueno, pues con algunas adicciones. Y eso obviamente nos afectó como familia.
Eventualmente mi madre y mi papá se separaron y mi madre se volvió a casar con un hombre de Michoacán, que bueno, pues bien mexicano, con buenas tradiciones, pero también con todo lo demás. Y él cuando supo, porque mi mamá y mi papá se salieron de la iglesia y ellos como dejaron completamente la fe, pero cuando mi mami se casó con mi padrastro y él se dio cuenta de que no estábamos bautizados, él dijo, no, eso no está bien, estos niños se tienen que bautizar. Y mi mami, bueno, pues ok, da igual. Y para bautizarnos, nosotros teníamos que pasar por unas clases y mi madre también se acercó un poquito más a la iglesia. Cuando llegó para registrarnos para la iglesia, ella vio una peregrinación a un lugar que se llama Medjugorje. Y como no sé, como se le quedó esa duda, ¿verdad? Y bueno, y luego mi tía quería ir a Medjugorje, pero no tenía con qué. Y bueno, pues como les digo, gracias a Dios mi padrastro tenía muy buen trabajo y ganaba muy bien. Y bueno, pues mi mami dijo, pues yo te apoyo. Y mi madre apoyó a mi tía en su peregrinación a Medjugorje. Mi tía regresó con unas historias y mi madre quería ir. Ella fue a Medjugorje y no sé qué vio, no sé qué experimentó exactamente, pero una cosa sí sé, que la mujer que fue a Medjugorje no fue la misma que volvió. Ella regresó completamente transformada, completamente convencida, completamente integrada en la fe católica, porque yo estaba yendo a la iglesia protestante. Es que me invitaban, ven a jugar voleibol, ok. Luego vamos a leer la Biblia, ok, ¿verdad? O sea, era de invitación y yo iba, y ella regresó y dijo, este es un hogar católico. Ustedes se van a bautizar en la iglesia católica. Y yo dije, no, yo estoy de acuerdo. Y ya no les voy a permitir ir a esa otra iglesia. Y yo estaba de acuerdo porque yo quería aprender, ¿verdad? Más de mi iglesia, de mi fe, de mi tradición, ¿verdad? De mi historia, la historia de mi gente. Y bueno, empecé, ¿verdad? Yo ya era adolescente. Yo me bauticé siendo ya teenager. Y yo tenía unas preguntas. Yo no sé quién aquí da catequesis. Si uno ayuda con la catequesis, levante la mano. Yo no sé si ustedes tienen ese alumno que siempre molesta. Ese alumno que siempre levante tú estás en medio de tu materia, tratando de impartir enseñanzas eternas. Y este niño, pero ¿por qué? Yo era ese alumno. Así es que tenga mucha esperanza. Tal vez ese niño va a ser llamado al sacerdocio. Nunca se sabe, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Tal vez todos los niños necios tienen una vocación. El padre es necio también. Yo lo conozco. Y yo me bauticé. Recibí la confirmación y mi primera comunión. Y bueno, había recibido mis sacramentos, pero en sí, no había recibido mi conversión. Mi madre estaba bien convertida, bien convencida. Ella estaba casada con mi padrastro, solamente lo civil. Y bueno, pues yo sé que existe esta situación y esto no es para juzgar a nadie, es simplemente mi testimonio de mi familia. Pero mi madre le dijo a mi padrastro, casémonos por la iglesia. Y mi padrastro respondió, bueno, pues hay que pensar en estas cosas. No creo que es el tiempo adecuado. Y ella dijo, necesito recibir a mi Señor. Así es que o nos casemos o te vayas de la casa. Y yo recuerdo esa noche, cuando mi padrastro se largó de la casa. Y de un día a una noche,
Empezamos con pues riqueza material a una pobreza poco extrema. Y no me di cuenta en el momento, pero ahora puedo notar que tal vez fue allí donde el Espíritu Santo sembró la primera semilla de mi vocación. Porque yo nunca había visto un cristiano que está dispuesto a sufrir para el Señor, para entrar a una situación escasa, para simplemente recibir sus sacramentos. Nunca lo había visto. Es que muchas veces, no es para juzgar a nadie, muchas veces nosotros llegamos el domingo, pero el Dios verdadero de muchas familias es el Dios dinero. Y en mi corazón eso era el caso. Incluso yo estaba completamente convencido en las cosas del mundo, en el aborto, en los anticonceptivos. Yo tenía mi mente completamente lavado. Y cuando me presentaban estas enseñanzas, yo decía, ¿la iglesia qué sabe de eso? Obviamente la iglesia no tiene ciencia, obviamente la iglesia no tiene estos estudios, ¿verdad? Porque dice que el porcentaje de no sé qué, ¿verdad? Y yo era pues, muy bueno en presentar lo que yo creía, pero gracias a Dios el Señor me ponía personas que tal vez no tenían todas las explicaciones, pero sí tenían convicción en su fe. Hermanos y hermanas, ustedes padres, tal vez ustedes no tienen doctorados en teología, pero sí tienen fe. Y cuando sus hijos te presentan cosas contrarias de la fe, ustedes pueden mostrar esa misma convicción. Tal vez no tienen todas las explicaciones, pero tal vez eso no es necesario. Y yo pasé por mis cosas. Una cosa que no conté, que antes de separarse, mi madre quedó embarazada de mi hermana, la más pequeña. Y que el Señor me perdone. Pero cuando yo me di cuenta de que ella estaba embarazada, yo en esa mentalidad, yo pensaba, pues es mejor que ella es mejor que ella aborta. Porque mi mamá ya tenía sus 43 años ahí por ahí. Y yo decía, no, es un embarazo muy peligroso. Es mejor. Y eso es lo que los médicos dicen, ¿verdad? Los médicos muchas veces dicen, no, es mejor que abortes este feto, ¿verdad? Porque no va a ser sostenible o va a salir de una forma u otra, ¿verdad? Y la fe que mi madre tenía. Pero sucede que mi hermanita nació pues muerta, ¿verdad? Y el funeral de mi hermana, la menor, fue algo tan impactante. Yo no supe por qué sentía un duelo. No la conocía, pero ella era mi hermana. Y no sé cómo explicarles. Yo creo que mi hermanita, María Rosa, estaba orando por mí, está orando por mí. Y eso también fue una de las semillas de mi conversión. Desde entonces yo me di cuenta, no era que yo estaba preocupada por la salud de mi madre, es que yo era egoísta y yo quería más para mí. Y eso era la razón. Y desde entonces nunca volví atrás de pensar que el aborto era una opción para cualquier mujer en cualquier momento. Así es que el Señor me iba así convirtiendo poco a poco en las experiencias de la vida. Y cuando al fin, pues yo ya estaba más grande, ¿verdad? Yo estaba tratando de aprender, bautizado. Yo era un lector de la palabra. Cada 3 domingos yo estaba allí, ¿verdad? Yo llegaba a misa todos los domingos, pero me quedaba allá atrás.
Yo era uno de esos hombres que se quedaban ahí atrás, hablando del partido de fútbol y no prestando atención al sacerdote. Ya ven cómo el Señor es justo, ¿verdad? Ahora yo soy el sacerdote que no le dan atención. Pero yo tengo mi venganza. Cada vez que hacemos la bendición con el agua bendita, oh, créeme, que me encanta ir atrás. Y cuando llego atrás, le enjuago completamente empapado con agua bendita y los bautizo de nuevo. Asistía, pero no era convertido. Sucede que el Papa iba a llegar a los Estados Unidos y la parroquia estaba organizando un encuentro, o sea, un grupo de jóvenes para ir a un encuentro juvenil. Y cuando llegó la invitación, yo pensé en mi mente, wow, sería bien divertido. Pero yo no quiero ir, porque son todos esos santurrones, ¿verdad? Eso es para los monaguillos. Yo no soy monaguillo, yo soy consistente. Yo no pretendo ser tan santo, ¿verdad? No, eso no es para mí. Pero cuando el Señor estaba hablando del viaje, yo sentía algo en mi corazón que nunca había sentido en toda mi vida. ¿Qué es esto? Cada vez sentía como una llama. Estaba creciendo en mí. Y yo dije, wow, ¿qué hago con esto? Y yo decidí simplemente acercarme al Señor y preguntarle dónde puedo conseguir más información. Y cuando me acerqué a Él, le iba a tocar su hombro y Él voltea hacia mí y me dice, Dios quiere que tú vayas a este encuentro. Y yo, sí. Yo creo que esa fue la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo moviendo en mí, aún, que el Señor me perdone, aún en pecado. Porque tristemente les digo que yo estaba viviendo en pecado grave. Aún así, el Señor movió en mí. Y para ir a este encuentro tenía que ir a un retiro. Y bueno, llegué al retiro. Y cuando vi a los líderes así, con las manos hacia arriba, yo pensé, oh my gosh, parecen unos locos. Pero fue en ese retiro que el Señor hizo una obra fuertísima en mi corazón. No, yo les voy a decir, perdone, yo sé que hay niños aquí, pero es parte de mi historia. Llegué al retiro no buscando la palabra de Dios, pero buscando la chica más bonita. Pero el Señor tiene un plan. De vez en cuando llegamos por otras razones, pero el Señor lo permite para que nosotros podamos acercarnos a Él. Lo que pasó, se lo voy a contar, ya que bueno, pues están aquí y algunos vinieron de lejos. Les voy a dar la versión plena, entera, rated R version. Estábamos allí enfrente del Santísimo y fue la primera vez en toda mi vida que yo oré enfrente del Santísimo. Y yo creo que fue la primera vez en toda mi vida que yo oré. Eran las canciones que estaban cantando, que estaban ahí bailando, pero ahora eran mías. Eran mis canciones. Y la forma en que el Señor lo introdujo fue bastante bien. Él dijo, mira, todo este tiempo, todo esto fue ensayo. Ahora nos toca cantar para el Rey de Reyes. Él está allí. Cantemos al Señor. Y yo lo tomé en serio.
empecé a cantar. Y todos estábamos allí, ¿verdad? Con las manos así como esos locos, alabando al Señor en el Santísimo Sacramento. Y lo que sucede, yo estaba ahí enfrente, ¿verdad? Y el chico que estaba atrás de mí se desmaya. ¡Puf! Y yo volteé hacia atrás y yo dije, ok, yo recuerdo que mi tía me contaba que esto pasaba de vez en cuando. Ok, yo estoy bien. Pero muchos de los otros jóvenes estaban muy molestos. Oh my gosh, what's happening? Is he okay? Is he okay? Y yo, te alabo, Señor, que el otro, ¿verdad? Pero él empezó a temblar. Y yo dije, oh my gosh, ¿qué está pasando? Uno de los líderes se acercó a mí y me dijo, ¿nos puedes ayudar? Tenemos que sacarlo y ponerlo en otro cuarto. Yo dije, ok. Y como yo levantaba pesas, yo lo levanté así solo. Y lo cargué y lo tiré en un sofá en otro cuarto. Y él estaba como temblando. Y el líder dijo, vaya, busca un sacerdote. Yo dije, esta gente sí está loca. Yo le dije, él necesita una ambulancia. Obviamente este es un ataque epiléptico. Y busca un sacerdote. I don't know what to do with you people, man. This is crazy. Y él estaba temblando. Y ahora éramos 5. Buscaron los otros 5 jugadores de fútbol, ¿verdad? Para ayudarme, pero yo hice el trabajo yo solo, ¿ok? Y estamos allí rezando y él simplemente decía en inglés, peace Jesus, praise you Jesus, paz Jesús, te alabamos Jesús, paz Jesús, te alabamos Jesús. Y yo, ok, paz Jesús, te alabamos Jesús, paz Jesús. Y el chico como se estaba como metiendo su brazo, era uno de esos sofás que era sofá cama. Yo dije, mira, él se va a golpear porque él está metiendo su brazo allí y hay cosas metales. Mejor pongámoslo en el piso. Y el líder dijo, ok. Y ahora éramos 5 hombres. Y yo ni podía levantar su hombro. Paz Jesús. Te alabamos Jesús. Paz Jesús. Ahora la cosa se puso un poco seria. Y luego de repente el tipo deja de temblar, se levanta, se ve solamente lo blanco de sus ojos y con una voz que ningún hombre puede replicar, dijo, alábenme a mí. Alábenme a mí. Y el líder dijo, ¡no! ¡Alabamos a Jesús! ¡Ah! Un grito. Yo estaba como 5 millas de allí en 5 segundos. Y nos vieron y nos dijeron, tal vez es mejor que usted. Sí, tal vez es mejor. Yo soy un menor de edad. Volvimos a la capilla donde estaba el resto del grupo. Y nosotros los que estamos ahí en ese cuarto nos miramos con una cara de, ¿qué? What just happened? Yo conocí algo de este chico y yo supe que él estaba en cosas bien malas. Él estaba ahí en la iglesia, pero él estaba metido en unas pandillas y en esas pandillas, para esos ritos de iniciación, tenían que hacer ciertas cosas en contra de la fe. Y yo creo que eso era como la ventana para que entrara pues esa cosa. Pero en mi mente de un joven era bastante claro. Yo no sé qué era eso, pero yo sí sé que era malo. Y si esa cosa maligna no quería que yo alabara a Jesús, eso quiere decir que Jesús existe.
Para mí, o sea, yo sé que eso no es una razón así bien formada, pero para mí era clarísimo. Jesús es real. Y yo me di cuenta de que yo, sin hacer nada, estaba dejando que el enemigo ganara. Yo no era, entre comillas, malo, pero yo no era bueno tampoco. Y no sé cómo, pero se me entró esa cita bíblica, porque de Apocalipsis, tú no eres caliente ni frío, y es por eso que yo te vomitaré de mi boca. Yo no leía la Biblia, hermanos y hermanas, entiéndame bien. Nunca. Tal vez fui una vez a un, ¿cómo se dice? El catequesis alguna vez con mis primos, pero nunca había leído la Biblia y se me entró esa escritura. El tibio lo vomitaré de mi boca. Y me entró, yo creo, hermanos y hermanas, un santo terror, porque yo sí era tibio, ni caliente ni frío. Lo que sucedió después de eso, wow, parecía que nosotros éramos los locos. Entrábamos a misa, se imaginan, ¿verdad? Un grupo de como 20 jóvenes sentando en mero frente, cantando las canciones así con las manos elevadas, ¿verdad? No importando que la gente creyera de nosotros. Y dijimos, wow, tenemos que volver, vamos a volver, vengamos a la misa el miércoles. Y yo dije, ¿a qué hora es la misa? Es a las 7 de la mañana. Oh my gosh. Ok, yo voy. Y fuimos a la misa diaria. Mi primera vez yendo a una misa diaria. Y una de esas chicas que estaba allí, que experimentó el retiro conmigo, ella dijo, wow, ¿se puede imaginar viniendo a misa todos los días? Y yo en ese momento dije, what? That's crazy. ¡Qué locura! Viendo a misa todos los días, ¿cómo se te ocurre? Pero se me quedó eso plantado. Y en esa cuaresma, no sé por qué, pero yo dije, voy a ofrecer yendo a misa todos los días de cuaresma. Un adolescente. Le doy gracias a Dios por mi hermana, que madrugó todo eso. Y le doy gracias a Dios por mi entrenador de fútbol, porque eso era mi periodo. Yo estaba todavía en high school. Y mi primer clase era el fútbol. Y yo recuerdo un día, él me llamó, Tino, ¿por qué no estás llegando a tiempo? Y es el estado de Texas, parece que estamos en la Marina. Sí, señor, no, lo reconozco, señor, no creo que me vas a creer. ¿Por qué no estás llegando a tiempo? Sir, para Cuaresma ofrecí ir a misa todos los días. Y él me dijo, okay, you can go. Y dije, wow, me creyó. Me creyó. Yo creo que eso también fue, si antes eran semillas, yendo a misa todos los días era como el abono, pero de los buenos, para que creciera mi vocación. Le doy gracias también a una hermana religiosa que servía en mi parroquia, la hermana Margarita. Ella fue la primera que me preguntó que si yo había pensado en ser sacerdote. Y cuando ella me preguntó eso, mi respuesta era no. Nunca, fíjate, jamás se me ha ocurrido eso. Sorry, sister. Pero poco a poco el Señor iba como invitándome. Yo empecé a rezar y no sé cómo, pero yo sí supe que el Señor me había creado para algo. Y yo le decía en mi oración, Señor,
Señor, déjame saber qué es lo que quieres de mí. Señor, que tú quieres, si tú quieres que yo, no sé, si tú quieres que yo vaya a otra parte a rezar el rosario, yo iré, Señor. Y empecé a sentir en mi corazón, yo quiero que seas sacerdote. Cualquier cosa, Señor. Si tú quieres que yo sea un padre de familia, Señor, con un equipo de fútbol para hijos, Señor, 11 hijos, lo haré para ti, Señor. Yo quiero que seas sacerdote. Señor, si tú quieres que yo sea millonario, y después de hacer todo ese dinero, de entregarlo a los pobres, lo haré por ti, Señor. Yo quiero que seas sacerdote. Cualquier cosa menos eso. La voluntad del Señor sí es misteriosa. Yo entré en una lucha tremenda contra el Señor. Yo me retiré un poco de la iglesia. Busqué una novia y empecé a como decir, no, yo estoy bien. Mira, soy normal. Pero no podía sacar esa duda. Y poco a poco, ¿verdad? A través de los tiempos yo me estaba dando cuenta de que yo no creía que yo era capaz de cumplir con lo que el Señor me estaba pidiendo. Pero lo que yo no sabía es que nadie es capaz. Que todos necesitamos la ayuda de Dios para cumplir su voluntad. El Señor no quería que yo lo tuviera así ya todo listo, con títulos y capacitaciones. El Señor quería que yo tuviera una relación real con Él, que yo dejara que Él caminara conmigo, que yo le invitara a acompañarme y en verdad iluminar mi camino. Y fue allí donde yo dije, ok, ¿ahora qué hago? Y esos fueron como los primeros pasos de mi acercamiento al sacerdocio. Luego recibí una beca y me fui del estado de Texas, yo soy de McAllen, Texas, y fui a estudiar en New Jersey, en la Universidad de Seton Hall, y fue allí donde yo conocí a los frailes, fue allí donde yo conocí al fundador de mi comunidad, el padre Benedict Rochelle, que el padre José lo conoció muy bien. Y cuando este hombre me hablaba, supe que seguir la voluntad de Dios era un caminar de día a día. Hermanos y hermanas, comparto un poco de mi historia para que ustedes puedan saber que el Señor llama a quien quiera. Y la verdad, de vez en cuando yo todavía estoy sorprendido de que el Señor me ha llamado. Pero aquí estoy. De que si soy perfecto, no, oh my gosh, no. Pero que si quiero ser santo, eso sí. Y yo quiero traer a todos quien pueda a este gran fiesta, a este encuentro con el Señor. Eso sí, todavía sigue en mi corazón. Y esto es algo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si uno ha sido, no sé, un carismático entregado al Señor por 30, 40 años o 30 o 40 minutos, el Señor está obrando en nosotros. El Espíritu Santo es como el GPS divino, que siempre cuando estamos manejando y tomamos una derecha, qué interesante, ¿verdad? Cuando sabemos, ¿verdad?, que no deberíamos de hacer algo, el GPS está diciendo a 500 yardas tome una derecha, y no sé por qué, pero hacemos una izquierda. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? No.
¿Y qué es lo que dice el GPS? Recalculando la ruta. Y es lo que el Espíritu Santo ha hecho muchas veces en mi vida, porque yo les digo, aún como sacerdote, estoy muy consciente de que fallo. Estoy muy consciente de que de vez en cuando debería de ser más agradecido, que debería de ser más comprensible con la gente, que debería de ser más generoso, que debería de entregarme más. Y que de vez en cuando yo me escondo en mis berrinches. Que de vez en cuando el Señor me está pidiendo más, yo le doy lo menos que yo pueda. Yo necesito conversión también. Hágame un favor y mira a la persona que esté a tu lado y diles, yo necesito conversión en mi vida. Diles, yo necesito más de la presencia de Dios en mi vida. Y a eso venimos. Pero hay que reconocer que el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Y tenemos 1000 razones para ser agradecidos. 1000 razones. Más que nada, hermanos y hermanas, tenemos la Eucaristía. ¡Qué bendición! Esta es una lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver al numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monadas de plata no alcanzaría para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y lo repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Palabra del Señor. Me imagino que hemos escuchado ese evangelio 5,000 veces, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Es el único milagro que se encuentra en todos los evangelios. Y es muy importante porque en Juan capítulo 6, el Señor termina ese capítulo hablando de ¿qué? Cuando Él dice, yo soy el pan de vida. El que coma mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Él termina ese capítulo hablando de la Eucaristía, pero lo empieza con un milagro, multiplicando a los panes. Qué interesante. 5,000 hombres, ni contando a los niños y a las mujeres.
y le preguntó a Felipe, ¿cuál fue la pregunta no sé si tenemos un Felipe aquí? Felipe, le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a dar comida a toda esta gente? Y fue una prueba muy interesante. Felipe le respondió que 200 monedas de plata, o sea, un dineral, mucha plata, para que cada uno coma un pedazo. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Yo creo, hermanos y hermanas, esta es una muy buena palabra para nosotros, aquí en este lugar. Qué bueno estar aquí en Goshen. ¿Quién aquí es de Goshen? Mira. ¿Quién aquí es de Elkhart? Ok. Parece que tenemos gente de Plymouth, ¿verdad? Eso. De otras partes, no sé si vino alguien de otra parte. ¿De dónde? Warsaw. Órale. Ligonier, ok. Belfort, eso queda lejos. 15, 20, ok. ¿Dónde más? Bueno, cada quien vino de donde vino. El Señor en este lugar está haciendo algo grande. Yo creo que el Señor está haciendo algo en la comunidad hispana aquí en esta diócesis de Fort Wayne, South Bend. ¿Quién dice amén? Amén. Yo creo que el Espíritu Santo está moviendo en toda la diócesis, pero que yo creo que Él tiene un llamado particular para la comunidad hispana de esta diócesis. Pero ojo, lo que el Señor quiere hacer es mucho más grande que cualquier presupuesto. Y muchas veces nosotros limitamos lo que el Señor quiere hacer diciendo, ay, es que no hay plata. ¿De dónde vamos a sacar? No, pues bueno, pues la comunidad anglosajona, ¿verdad? Wow, ellos tienen tanto dinero y nosotros ¿qué? ¿Por qué no nos quieren dar a nosotros? Y se convierte como una lucha interna que no es de Dios. Y el enemigo se queda allí. Los confundí de nuevo. Lo que el Señor, mira, si la iglesia entera empezó sin nada, créame que el Señor puede hacer mucho más con nuestra nada que con nuestro larguez, ¿verdad? Con nuestros lujos. El Señor puede hacer mucho más. La Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, decía, Señor, yo te entrego mi todo, pero cuando no tengo nada, yo te entrego mi nada. Qué bello, ¿verdad? Pero es que es así. Cuando uno no tiene nada y uno entrega esa nada al Señor, el Señor puede hacer milagros.